Bueno, buenos días, bienvenido a la sesión oral 18 del eje 5, semillas y agrobiodiversidad. No sé si me escuchan bien, creo que sí, sí, bueno, perfecto. Mi nombre es María Laura Pérez y voy a moderar esta sesión. Como ya saben, la dinámica de la sesión es que cada presentación dure 10 minutos. Y en eso nos ponemos un poco rigurosos por el tema de que luego de esta hora y media, esta sala se utiliza para otras cuestiones como mesas redondas, talleres y demás. Entonces es como muy importante que todos tengan esa posibilidad de hablar los 10 minutos y mejor aún si nos queda algunos minutos para poder charlar, hacer preguntas, responder, a armar un debate o algo al final, ¿sí? Así que si nos quedan 10 minutitos al final o 15 mejor, más divertido todavía. Cada vez que les toque el turno, ahí ya tienen el orden en la pantalla. Nosotros Juan Pablo les va a habilitar para compartir pantalla y van a habilitar su micrófono y comienzan a hablar, ¿sí? Yo les hago la presentación. A todo el público, incluso a los expositores, tienen la posibilidad de hacer preguntas en el chat y al final de todas las exposiciones yo las voy leyendo y vamos conversando y respondiendo las preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el primer trabajo, que es el trabajo 248, Estrategia y experiencias de conservación y recuperación de semillas en Buenos Aires, Argentina. Le damos la palabra a Tamara o Tami, como dice ahí, Perelmutter. Adelante, Tami. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a exponer junto con Mercedes Díaz y Hugo Gandolfo, que son parte del equipo y de la ponencia que estamos presentando, que es una ponencia colectiva. Nos hemos distribuido para hablar 3 minutos 30 segundos cada una, así que eso esperemos que esté garantizado que vamos a cumplir con los 10 minutos. Sí, quiero compartir pantalla. Paren que no estoy pudiendo. ¿Me habilitaron ya para compartir? A ver si no me dejó recién. Sí, sí. Juan Pablo. Ahí está. Gracias, Ahora, Juan Pablo. un segundo. Ahora sí, recién no me dejaba. Ahí se ve. Perfecto, Tami, se ve y se te Perfecto, bien, escucha bien. buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Tamara Perelmutter, yo soy, licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales, lo cuento un poco porque la ponencia que nosotros presentamos es una ponencia en el marco de una investigación que estamos llevando a cabo dentro del GEPAL, el Grupo de Estudios de Ecología Políticas de América Latina, que es un grupo que está dentro de un instituto de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por lo tanto, tiene una perspectiva pensando la cuestión de las semillas desde una mirada interdisciplinaria con un foco fuerte en la dimensión de las ciencias sociales. Acá estamos todos y todas las que fuimos parte de esta presentación, hoy solo somos 3 presentándola, y es una primera aproximación a una investigación que está en curso, que tiene que ver con analizar y comprender las prácticas relacionadas con la producción, recuperación, rescate, intercambio, conservación de semillas nativas y criollas en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un poco, digamos, la premisa por la que partimos es que las semillas son centrales para pensar la agroecología y la posibilidad de pensar otro modelo alimentario, agroalimentario posible, pero que hay, digamos, un montón de experiencias en Argentina, a pesar del auge del agronegocio y los cercamientos de las semillas, de semillas nativas y criollas que persisten y se difunden a través de los intercambios, los resguardos, y la producción que hacen organizaciones sociales y comunitarias, universitarias y estatales, pero que sin embargo está poco relevado y analizado. Entonces nos proponemos justamente esto. Elegimos la provincia de Buenos Aires porque vemos que hay un contraste muy fuerte entre agronegocio, producción hortícola y la emergente producción agroecológica, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos apareció después, o sea, originalmente íbamos a trabajar solo provincia de Buenos Aires,
pero el continuum que hay rural-urbano fue, digamos, nos empezó a aparecer como un emergente importante, donde también empezaron a aparecer muchas experiencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mucha vinculación también con provincia, y por eso decidimos avanzar por ahí también. Lo que hicimos fue un relevamiento, primero en redes sociales, pero después hicimos una encuesta que fue autoadministrada, que la respondieron 25 experiencias. De esas seleccionamos las que pudimos, hicimos 16 entrevistas virtuales, y en total tenemos 29 respuestas sobre las que construimos este cuadro que estamos presentando. Este cuadro hoy solo tiene una dimensión, que es el de tipo de experiencia, pero es un cuadro que estamos construyendo con otras dimensiones, que vamos a presentar en otras oportunidades. Una primera dimensión que encontramos es una dimensión que tiene que ver con la producción y o multiplicación en el campo de los agricultores, sobre todo en territorios rurales. Acá, digamos, no las vamos a mencionar porque las tienen en el cuadro, cuáles son esas experiencias. Muchas de ellas son, o la mayoría son sociales y comunitarias, en el caso de este tipo de experiencia. Y muchas de ellas, además, hacen experiencias de mejoramiento participativo, muchas de ellas son parte de redes de multiplicación de espacios más amplios, y muchos de los que participan de estas experiencias se denominan guardianes y guardianas de semillas. Bueno, hasta acá llego yo y le paso la posta a Hugo. Sí, como viene diciendo Tamara, en el mismo nivel están las huertas urbanas. A esas se les atribuyen ciertos beneficios económicos, socioculturales y ambientales. Sobre todo la recuperación y conservación, más que función, es una necesidad y una posibilidad de generar la autonomía alimentaria y tener una defensa a nivel urbano. Y además tejen redes de semillas, de pedagogía, y en ese sentido tienen la especificación de estar en la ciudad, sobre todo, ¿no? De ser un ámbito urbano. Por otro lado, siguiendo con el cuadro, tenemos las casas de semillas, que son espacios que recuperan, conservan, mejoran, multiplican, almacenan y distribuyen semillas locales en lugares de trabajo cooperativo. El objetivo más fundamental es la conservación y la biodiversidad agrícola, las variedades gestionadas por las comunidades en general y desde el inicio de su producción y en muchos casos hasta la venta. En el caso analizado se diferencia por su forma de coordinación y abarca todo el ciclo de producción, el manejo post cosecha y una pequeña venta a escala. Por otro lado tenemos las bibliotecas de semillas, que son iniciativas que se definen como colecciones de semillas agroecológicas y que los usuarios pueden tomar en préstamos para sus casas o para sus cultivos, y hacen algunas labores como selección, catalogación, almacenamiento, y además tienen algunas labores pedagógicas sobre la guarda, el intercambio, el conocimiento y la recuperación del valor cultural de las variedades autóctonas. Y la circulación de semillas es prioridad porque prestan y reciben donaciones, y algunas veces realizan ciertas compras de semillas agroecológicas. Después, siguiendo, tenemos el albergue de semillas, que son experiencias urbanas en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conservación de semillas criollas y nativas. Se reconocen como espacios donde las semillas están en movimiento, donde se dinamizan. Esto sería lo más importante, estén sobre todo en movimiento, y principalmente la tarea gira sobre todo en este movimiento, como les venía diciendo, y además refleja un signo de fertilidad. Escapan por ahí en las nociones de banco y por el tema de la mercantilización, sobre todo. Y después tenemos otra forma organizativa colectiva, que es la de los viveros. Son instalaciones o áreas de terrenos destinadas a la producción y reproducción a través de semillas o material vegetativo de distintos tipos de plantas, en general ornamentales, frutales, paisajísticos. A pesar de la poca literatura que encontramos ahí, fundamentalmente la función de todos ellos es la restauración y conservación de ambientes. Esa es la función más importante. Y tomamos una definición amplia, y a pesar de la diferencia de escala de cada uno de ellos, el objetivo siempre es el mismo, que es la producción de reforestación con plantas nativas, y eso sería lo más importante. Por el otro lado tenemos los bancos de semillas y de germoplasma, que conservan el material en ellos depositados en condiciones de baja humedad y baja temperatura, para darle viabilidad y vigor. Y la serie de actividades que realizan son la adquisición del material, la conservación, el control de esa viabilidad, la multiplicación, la caracterización, distribución y documentación.
Y además está bueno y es importante que se sepa que, por ejemplo, el 93% de las semillas y el material genético que posee la Argentina, bajo bancos de germoplasma o de semillas, lo posee el INTA. Así que por mi lado terminé y sigue la compañera. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Seguimos con las experiencias de producción y o multiplicación en espacios de gestión pública. En este caso, como vemos en el cuadro, se trata de universidades, y nos interesaba destacar las experiencias de mejoramiento participativo, donde podemos ver la articulación entre universidades y organizaciones sociales, y lo que nos interesaba destacar es que frente a sistemas de investigación en los cuales los agricultores o los productores son más bien receptores y no tanto participantes del proceso, el mejoramiento participativo propone una práctica descentralizada para conservar, recuperar y trabajar con variedades, con la adaptación local de semillas, y teniendo en cuenta también el conocimiento, los saberes y las experiencias de los agricultores, de los campesinos, en vínculo, en relación con técnicos o investigadores, en este caso de las universidades. Por eso se define como participativo y descentralizado, atendiendo además al objetivo general de cuidar y promover la biodiversidad, teniendo en cuenta las necesidades locales de los territorios. Y bueno, para cerrar la presentación, algunas conclusiones o reflexiones finales a las que llegamos son, bueno, como decía también al principio, que esto se trata de una primera aproximación a la diversidad de experiencias que hay en provincia de Buenos Aires y Cava, relacionadas con las semillas nativas y criollas, en un territorio donde predomina el agronegocio, y sin embargo podemos encontrar experiencias diversas orientadas al mejoramiento, recuperación, producción y conservación de semillas nativas y criollas, con distintas escalas, como estuvimos viendo, y en distintos contextos, ¿sí? Entonces lo que se caracteriza de estas experiencias es la diversidad de tareas y funciones. No solo hablamos de producción y multiplicación de semillas, sino también de rescate, conservación, intercambio, concientización, multiplicación, etc. Y que toda esta diversidad de tareas y funciones es llevada adelante por, a su vez, una diversidad de actores. ¿Sí? Encontramos agricultores y agricultoras familiares, campesines, indígenas, huerteres, técnicos, estudiantes, docentes, investigadores, de universidades y de distintas instituciones, de organizaciones sociales comunitarias, voluntarias, activistas, y también trabajadores y trabajadoras asalariadas. Bueno, con esto cerramos, esperamos no habernos excedido tanto de tiempo. No, yo lo controlé. Estamos, ¿no? Perfecto. Perfecto, Perfecto, bueno, en muchas tiempo. gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante el trabajo, la verdad, un procedimiento largo, con mucho trabajo y para recuperar este tesoro que tenemos de las semillas y que tienen los cuidadores y los agricultores de semillas. Muy interesante, felicitaciones por el trabajo. Pasamos al trabajo 268. Antes me escribí ahí en el chat, pero vayan escribiendo las preguntas si quieren dirigidas al expositor o al trabajo y yo al final las leo, ¿sí? Seguimos con el trabajo 268, cultivo agroecológico y caracterización de maíz blanco, cuarentón en Anguil, La Pampa. Va a hablar Carolina Angeleri. Adelante, Carolina, bienvenida. Te damos la palabra. Gracias a todas, todos. Excelente el congreso, voy a intentar compartir pantalla. Hay un compañero más, autor del trabajo, que es Gabriel Lara, allí abajo, pero bueno, si se anima a hablar, sería fantástico. Es más conveniente, a ver, lo vamos a pasar en Power para asegurarnos. ¿Se estaría viendo la pantalla? Perfecto, se ve y se escucha perfecto. A ver, esperen que arrancamos por el final en vez de por el inicio. Malísimo. Bueno,
En el día de hoy les queremos acercar, somos un grupo de muchas personas que participamos, y en esta experiencia tratamos de reunir un montón de cosas. Intentamos reunir algo de la recopilación de saberes locales, del manejo de esta variedad o población, todavía no está determinado, y también nuestras propias experiencias, algunas como extensionistas y otras como productores. Nuestro trabajo, bueno, como decía la moderadora, recolecta saberes en cuanto a lo que es cultivo agroecológico y caracterización del maíz blanco, que recién este año conocimos que era denominado por sus originales productores como cuarentón, le decíamos maíz blanco nada más. Aquí en Anguil La Pampa, ahora nos vamos a situar, y quienes participamos de este trabajo somos muchas personas, y también es importante esto. Yo soy Carolina, si bien trabajo aquí en el INTA vinculado a lo que es Pro Huerta y lo que es Semillas Criollas, también soy productora y habitante de una chacra agroecológica del entorno rural de la localidad de Anguil. Gabriel Lara y Valeria Urbano son familias, son productores agroecológicos y están vinculados a la universidad y también a un vivero agroecológico. Martín Moronta y Miriam Barrio Nuevo son dos compañeros del IPAF Patagonia, que nos han hecho un poco el soporte más desde la investigación, con todo su trayecto trabajando en maíces de la Patagonia. Alejandro Frank es productor, habitante también de aquí de Anguil, y Carlos Anzorena también es productor, habitante y también ingeniero agrónomo, así que somos un equipo bastante diverso. Pasando a la siguiente, a ver, les contaba que nuestra experiencia trata de recolectar, por un lado, las cosas que se han hecho en el ámbito de la extensión, que he realizado un poco desde lo que es la Agencia de Extensión Rural de aquí del INTA Anguil, tratando de difundir lo que es en cuanto a conocimientos, y también difundir estas semillas entre las personas que les interese cultivarla de aquí de nuestra zona. Hemos recopilado y sistematizado algo de estos saberes locales en cuanto a lo que tiene que ver con esta variedad de maíz, y también tiene una parte de selección y descripción participativa de esta variedad que no estaba escrita, y estamos intentando de a poquito dejar algo plasmado en cuanto a esto. Para que entendamos un poco de qué se trata, este maíz, aquí hay una línea de tiempo que comenzamos de manera muy antigua, pero en realidad vamos a comenzar por tiempos más actuales. El maíz es compartido por la familia de Gabriel Lara y Valeria Urbano, conmigo como técnica alrededor del año 2012, y ahí empieza un poco, por lo menos por mi parte, la multiplicación en un módulo agroecológico que funcionaba en el INTA de Anguil, y la difusión de la variedad. ¿Por qué es importante multiplicar y difundir esta variedad en nuestro entorno? Nosotros desde el Pro Huerta trabajamos con las semillas que todo el mundo conoce, pero con la particularidad de que en nuestra zona el maíz, digamos, que trabajábamos para lo que es seguridad y soberanía alimentaria, no se da muy bien en nuestra zona. Y bueno, recién este año ya no estamos recibiendo las semillas de maíz de FECOAGRO, pero durante 30 años distribuíamos esa y teníamos resultados muy variables y aleatorios. No sería una semilla adecuada, digamos, para nuestra zona agroecológica, que es semiárida, que tiene veranos muy rigurosos, bueno, y demás. Previamente, o sea, y el maíz comienza a ser multiplicado aquí y difundido, pero también sigue siendo difundido y multiplicado con posterioridad en chacras familiares. Esta experiencia combina, digamos, varias facetas de los actores. De hecho, yo estoy aquí como extensionista, pero también como productora familiar. Como les decía, digamos, esta semilla es compartida por la familia de Gabriel Lara y Valeria Urbano, también dedicados al cultivo agroecológico. Ellos lo han probado en diversas oportunidades, tanto a secano como con riego.
En nuestra zona los veranos son bastante variables, pero tenemos veranos donde las cosechas de maíz a secano se pierden casi por completo. Y cuando hablamos de riego, nosotros nos abastecemos de aguas subterráneas, no tenemos ni ríos ni arroyos, así que estamos hablando mayormente de riegos por goteo, digo para que nos ubiquemos, ¿no? Si bien desde extensión del INTA yo lo he difundido como uso, digamos, humano, de consumo humano para comer choclos, consumo en fresco, ya tanto en la chacra de Gabriel y Vale como hacia atrás en el tiempo, los usos han sido tanto de uso forrajero como para uso humano, ¿sí? Porque es importante la línea del tiempo, porque este maíz llega a las manos de ellos por otro vecino de la localidad, que actualmente no es productor, pero cumplió un papel muy importante, porque él recibió la semilla de los productores originales que la tenían, y la multiplicó un par de años y la compartió, que era el señor Carasay, también de la localidad de Chacras de Anguil, con resultados diversos, habiéndola probado a secano y habiéndola utilizado tanto para uso forrajero como humano. El papel de él fue muy importante, tanto en compartir sus experiencias como en haber posibilitado que la semilla circule, porque él actualmente no produce más, y había sido el vínculo entre quienes actualmente la multiplicamos y la familia original, que es una familia de apellido Rosiñolo. Yo aquí les puse del departamento Loventué. Si miramos el mapa hacia nuestra izquierda, aquí tenemos La Pampa. En el puntito rojo estamos ubicados, digamos, los productores de anguil, y fíjense que estamos en el bordecito de lo que es el pastizal pampeano, un pastizal ya seco, semiárido, y originalmente este maíz se cultivaba a principios del siglo XX, es lo que pudimos rastrear, en un establecimiento llamado San Carlos, ubicado ya más en lo que es la zona del Espinal o Caldenar, dominada por el Caldén en nuestra provincia, un establecimiento que a principios de siglo era mayormente de ganadería ovina, más seco todavía, digamos, pensemos que aquí llueven alrededor de 500 milímetros anuales, en la zona de Anguil llueven alrededor de 800 milímetros anuales, bueno, y ellos lo cultivaban originalmente como uso forrajero y humano. Y también, y era conocido en la zona, ellos le decían maíz cuarentón. Este año, digamos, conocimos el nombre, que no es poca cosa, y era conocido en la zona como maíz cuarentón o el maíz blanco de Rosiñolo. Por suerte, Félix, que es la persona que nos compartió todas estas apreciaciones, que están descritas más en la experiencia, sería el nieto del antiguo, digamos, de Rosiñolo, que venido de Sicilia, Italia, posiblemente trajo con él estas semillas. Y después de circular como inquilino por distintos campos, se termina asentando en La Pampa. Porque también es importante mirar no solo, digamos, el manejo agronómico, sino el manejo, digamos, de las personas en las cadenas de compartir las semillas, mirar qué objetivos perseguían en sus prácticas, para qué lo utilizaban, cómo lo almacenaban, cómo lo compartían. Gracias a compartir las semillas es que ha llegado hasta nuestros días, porque la familia Rosiñolo hace 4 o 5 años pierde su propia semilla por malas cosechas. Pero bueno, no nos adelantemos. Les queremos compartir las cosas importantes que hemos observado y tratado de sistematizar en cuanto a esta especie, que creemos que también pueden ser de utilidad para aquellos que quieran cultivar en nuestra provincia o en zonas semiáridas maíces para consumir choclos, digamos, porque se trata fundamentalmente de tener una semilla de polinización abierta que podamos multiplicar y que nos rinda en alimento. Bueno, lo hemos determinado, la determinación ha estado a cargo de Gabriel Lara, como un tipo de maíz dentado blanco en cuanto a forma racial. Fortalezas que detectamos: los choclos son de buen tamaño y de buen sabor, que es muy importante en nuestra región. Aquí tenemos, esto es importante,
Este es el producto, digamos, que estamos tratando de sostener. Se ha adaptado a diversidad de prácticas, si bien viene de un maíz cultivado a secano en sus inicios, para lo que es producciones un poco más chicas y más intensivas, está bien, digamos, nos viene funcionando. Es de polinización abierta, podemos recuperar nuestra propia semilla. Lo que es el ataque de isocas que hemos observado, inician por la parte distal de las mazorcas produciendo un daño ligero, por lo tanto no nos estropean todo el choclo, lo podemos seguir consumiendo. Y no hemos observado hasta el momento daños por barrenador del tallo, que saben que es esta oruga que se mete y hace estragos en algunos maíces. Hasta el momento no lo hemos observado. Puede ser una característica favorable. Algunos problemas que hemos detectado, algunas plantas desarrollan carbón volador, una baja incidencia, más o menos un 3%. Muy apetecidas, por lo que sabes, las cotorras en nuestra zona lo buscan, o sea, es muy rico, no solo para nosotros. Bueno, esto es algo también que es un problema, digamos, en nuestra zona, no solo con el maíz, con el sorgo, con los frutales, es un problema importante. Bueno, y las semillas, digamos, para conservarlas, son fuertemente atacadas por lo que es el complejo de gorgojos y otros insectos. Tenemos que trabajar y mejorar la parte de lo que es conservación de las semillas. Y algunos criterios que pueden ser útiles para comenzar a mejorar lo que es selección de semilla. Por supuesto que elegimos las plantas sanas, que se han desempeñado bien en situaciones de competencia con otras plantas. Tratamos de ir a la producción de mazorcas parejas y de buen tamaño. Pueden dar 1 o 2 mazorcas por planta, inclusive hasta 3. Observamos el volcado, digamos, esto que las mazorcas quedan mirando hacia abajo cuando maduran en algunas plantas. Esta puede ser una interesante característica para seleccionar, para que no la coman tanto los pájaros y podamos, digamos, disminuir el efecto de la humedad que tienen las semillas. Vamos cerrando, Caro. Sí. Vamos Descartamos las cerrando. plantas que humedecen las mazorcas y tenemos pérdida de grano. Y lo importante, digamos, que hemos observado, digamos, gracias a las redes de intercambio de semillas, perduró la semilla de maíz hasta nuestros días. Las personas que se comprometieron en multiplicar estas semillas y circular, podemos pensar que somos productores entre 30 y 40 años, neorurales de este espacio. Tenemos que seguir trabajando en lo que es selección participativa y descripción y manejo de esta variedad local. Y también es importante como potencial pensar en este maíz como en otros, para reincorporarlos a la pampa como materiales interesantes que nos permitan pensar lo que es producción de alimentos frente a lo que es la barrera del cambio climático y, bueno, aportar a nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muy, muy interesante. La verdad que los trabajos que se están haciendo son eslabones que nos llevan a esto de la agroecología y que realmente aportan un montón esa recuperación que van llevando. Bueno, pasamos al trabajo 277. Semillar, programa de semillas nativas y criollas para el desarrollo de la agricultura familiar, campesina e indígena. Habla Tami de nuevo, Tamara Perelmuter. Adelante, Tamara. Bueno, yo de nuevo. Ahora me saco me cambio el sombrero desde coordinadora del grupo de investigación a ser parte del programa Semillar, que es un programa. Voy a compartir pantalla, si me aguardan un segundo. ¿Se ve bien? ¿Ahí se ve? Perfecto, ahí se ve. Bueno, esperen que voy a poner el cronograma. Bueno, decía que en esta oportunidad voy a hablar desde el programa, digamos, de parte del equipo del programa Semillar, que es un programa que está enmarcado en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, la SAFSI de Nación. Está presente también acá Claudia Noceda, que también es parte del equipo, que conformamos junto con Verónica Lozano, Paula Farina, Alberto Chiavarino y Matías Boll. Somos parte del equipo central, digamos, del Semillar, pero el equipo, digamos, ahora como voy a contar, del programa forman
no, Se te cortó el audio ahí, Tami. Tami, se había cortado tu audio, no sé si fue a mí nomás o todo. a ver ahí. Ahora volvió. Bien, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón. Terminaste de presentar a las personas que están con vos y empezaste a hablar del proyecto casi en el inicio. Bien. Bueno, muy rápidamente entonces. El programa Semillar es un programa, como decía, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de Nación, que busca o se propone materializar los reclamos históricos del sector de la agricultura familiar campesina indígena, reconociendo el rol crucial que tienen las y los agricultores familiares, campesinos e indígenas en la preservación y multiplicación de la diversidad productiva. Y entendiendo, por supuesto, que la semilla como primer eslabón de la cadena, como eje central de la biodiversidad y de la diversidad productiva, es un elemento importantísimo en esa preservación y multiplicación. El programa comenzó a construirse el año pasado, en el 2020, y recientemente, hace muy poco, salió la resolución que lo crea formalmente, así que estamos, bueno, dando los primeros pasos formales del programa, si bien, bueno, venimos haciendo cosas desde el año pasado. El programa, como decía, si bien quienes mencioné somos parte del equipo central, es un programa que no se hace solo desde quienes somos parte activa de ese programa, sino que lo hacemos en articulación con el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, el INTA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y por supuesto, en articulación constante con las organizaciones que son parte del Consejo de la Agricultura Familiar. Los objetivos del programa son recuperar y multiplicar la diversidad biológica y cultural, garantizar y facilitar el acceso a semillas nativas y criollas, revalorizar el rol de las y los agricultores en la multiplicación y conservación de semillas cultivando diversidad, reconocer a las mujeres como principales guardianas, incentivar la multiplicación local y proteger a las semillas nativas y criollas, y acompañar y promover el intercambio de semillas, saberes y experiencias. Ayer, no, el miércoles, en la mesa, en una de las mesas que era sobre el tema semillas, Claudia Noceda, que también es parte del equipo, habló y contó en detalle, digamos, algunos de los ejes del programa, así que no me voy a detener en eso, por una cuestión de tiempo, y sobre todo porque nos pidieron que no solo contar de qué se trata la experiencia, sino tratar de hacer algunos análisis. Entonces me voy a detener un poco más en algunas dimensiones del análisis. En principio, quería resaltar algunas cosas que nos parecen importantes que logramos construir en este año que llevamos de programa, un año muy difícil además, porque fue, bueno, al comienzo de una nueva gestión, en pandemia, o sea, la gran parte del tiempo, recién ahora estamos logrando como, bueno, poder tejer algunas de las cosas más territoriales, pero en general la gran mayoría del tiempo estuvimos en la virtualidad, entonces, bueno, estamos dando recién esos primeros pasos. Lo primero que hicimos fue armar un equipo nacional de referentes de la Secretaría, del cual participan 64 técnicos y técnicas de todo el país, articulando con otro equipo también del INTA, y la función de este equipo es el acompañamiento de las experiencias territoriales que ya existentes en las distintas provincias, e incentivar la creación de nuevos espacios para el resguardo, el mejoramiento, el abastecimiento, el intercambio y la comercialización de semillas nativas y criollas. Para esto tenemos diversas estrategias, como el fortalecimiento de las ferias de intercambio, financiamiento para experiencias de resguardo, mejoramiento, abastecimiento, comercialización de semillas, bueno, compra, digamos, en algún momento tenemos la intención también, digamos, de comprar semillas desde el Estado a las organizaciones para poder abastecer a otros lugares que se necesitan. Y para eso, como decía antes, bueno, contamos con este equipo nacional bueno, que la verdad que se puso al hombro el programa y estamos trabajando un montón a lo largo y a lo ancho del país. Lo segundo fue la creación de un espacio de articulación interinstitucional con los organismos que mencioné antes. En ese sentido, hicimos una serie de capacitaciones el año pasado,
destinadas a problematizar la importancia de las semillas nativas y criollas para la agricultura familiar campesina indígena, y este año acabamos de terminar un ciclo de capacitaciones específicamente sobre comercialización de semillas, porque eso fue algo que apareció como un emergente importante, digamos, el vacío, digamos, o los problemas que hay en torno a la comercialización. Y una de las cosas importantes que estamos trabajando con este espacio de articulación es la construcción o empezar a pensar un nuevo marco legal aplicado a las semillas nativas y criollas, porque sabemos, digamos, las dificultades que tiene nuestro marco legal para con las semillas nativas y criollas, con la intención de, por un lado, poder comercializarlas. Digamos, hay muchas experiencias que comercializan o quieren comercializar, y esto es imposible o muy dificultoso hoy en la Argentina. Lograr que estas semillas y sus productores y productoras salgan de la informalidad, y yo diría incluso de la ilegalidad, y evitar la biopiratería. Todo esto lo estamos empezando a discutir en este espacio de articulación interinstitucional junto con el Consejo de la Agricultura Familiar. Y lo otro que hicimos, en consonancia con lo que yo planteaba en la primera presentación, fue realizar un relevamiento continuo de experiencias. Hasta el día, a nivel nacional, tenemos relevadas 518 experiencias, donde más de la mitad son asociativas, pero bueno, de distinto tipo y grado de organización. Bueno, a ver, la pregunta que nos hicimos un poco para articular las reflexiones sobre la experiencia tenían que ver con por qué es importante la articulación interinstitucional en la problemática de las semillas nativas y criollas. Y bueno, lo primero que surge es que se trata de una problemática compleja que engloba distintas dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, productivas, que tiene que ver con la alimentación, la biodiversidad, la cultura, la espiritualidad, los saberes, la producción, la relación con la naturaleza, el poder, las leyes. Esa problemática compleja también, digamos, de esa problemática compleja participan actores diversos, como mostrábamos en la investigación que hicimos, agricultores y agricultoras familiares, campesinos indígenas, organizaciones, investigadores, técnicos, consumidores. Toda esta complejidad amerita y requiere un abordaje que no puede realizarse desde un solo sector, ni las políticas públicas pueden construirse desde un solo ámbito. Por eso, digamos, es que toda nuestra energía está puesta en esta construcción interinstitucional y en articulación constante con las organizaciones y con quienes construyen esto realmente desde los territorios, que son los agricultores campesinos e indígenas. Bueno, algunas dificultades que fuimos encontrando en este camino que arrancamos el año pasado. En primer lugar, los distintos tiempos y dinámicas de las instituciones que componen esta articulación y de la diversidad de experiencias territoriales. Digo, hay experiencias que recién se inician, experiencias que tienen mucha trayectoria en semillas, con territorios muy diversos, territorios donde como misiones, la agricultura familiar, campesina, indígena, y donde las semillas nativas y criollas tienen un nivel de desarrollo, y territorios, como planteábamos al principio, en la provincia de Buenos Aires, donde lo que predomina es el agronegocio. Bueno, toda esa complejidad, tanto de experiencias como de los tiempos y dinámicas de las instituciones, hacen que, bueno, que haya, digamos, que esto suponga ciertas dificultades a la hora de no solo pensar las políticas, sino llevarlas a la práctica. Y también porque al interior de las distintas instituciones se juegan relaciones de poder. En todas las instituciones hay relaciones de poder con sectores que tienen intereses contrapuestos, y bueno, eso también hace, digamos, y dificulta bueno, la discusión sobre esta problemática. Otra dificultad es que si bien Argentina adhirió a tratados internacionales, tiene una ley de agricultura familiar que nombra las semillas nativas y criollas, que no está reglamentada, al día de la fecha estas no tienen aún un reconocimiento institucional a nivel nacional, sí en algunas provincias. Por eso es que venimos trabajando un poco para poder subsanar eso. Ahora, a pesar de esas dificultades, también logramos muchas cosas y algunos aprendizajes y desafíos. El primer aprendizaje que fuimos teniendo este año es que es importante partir de lo que ya se está realizando en los territorios y en las diversas instituciones para potenciarlo. No venimos acá a inventar nada nuevo, sino a potenciar lo que ya se viene haciendo en los territorios y en las instituciones. Un poco ese es el desafío, y lo que venimos haciendo es tratar eso, digamos, de generar redes, articulaciones,
Y por supuesto, bueno, eso, a través del financiamiento, de capacitaciones y de diversas cosas que puede, digamos, que tiene el Estado la capacidad de hacer, bueno, potenciar y generar nuevas experiencias donde aún no existen. Y otro desafío y aprendizaje tiene que ver con el cultivo de la paciencia. Los procesos institucionales pueden ser lentos y no siempre todos los actores y actrices responden con la celeridad que nos gustaría. Pero bueno, hay que estar abiertos y abiertas a incorporar nuevas miradas, entender que no hay un solo punto de vista y hacer los esfuerzos para comprenderlos y buscar consensos. Es un camino más lento, es un camino muy lento, esto de articular, de partir de lo realizado, de tomar en cuenta los distintos tiempos y los distintos caminos, pero entendemos que ese es el camino que hay que tomar y que los resultados van a ser positivos. Y por último, queríamos terminar, digamos, con esta idea, digamos, de que nos parece que es central contar con políticas públicas que estén orientadas a fortalecer los procesos territoriales de recuperación, conservación, producción, multiplicación, intercambio y comercialización de semillas nativas, y eso lo entendemos en el marco de pensar a la agroecología como un modelo productivo y civilizatorio deseable, y que es al que aspiramos, y que en ese marco, digamos, las semillas tienen que cumplir un rol muy importante. Bueno, por ahora esto, y cualquier cosa, estamos acá con Claudia y quedamos a disposición de lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Tami. Muy interesante, lo de la articulación es muy cierto. Así que bueno, a ver, es duro el trabajo, pero cuando se logra una articulación son buenos los resultados. Bueno, vamos a pasar al trabajo 299. Espérame, mi amor, un ratito, perdón. Al trabajo 299, una aproximación a los reservorios comunitarios de semillas en la agricultura urbana de Bogotá, Colombia. Habla Alexandra Villanueva Tamayo. Adelante, Alexandra. Buenos días. Bueno, esta ponencia es un producto de un trabajo de especialización en agroecología, que a su vez hace parte de una investigación para una tesis de maestría en este tema de reservorios comunitarios de semillas en la agricultura urbana en Bogotá. Cuando hablo de reservorios comunitarios de semillas me estoy refiriendo a lo que conocemos como bancos comunitarios de semillas o casas de semillas. En Bogotá se empiezan a visibilizar en el 2008 más o menos, tanto incentivadas por autogestión de las comunidades como por entidades que se encargan del tema de agricultura urbana, como el Jardín Botánico de Bogotá. Para este trabajo el objetivo fue estudiar algunos antecedentes conceptuales académicos y sociales que inciden en el surgimiento de estos reservorios. Bueno, gracias. En ese sentido, la metodología que se utilizó es de tipo cualitativo, es una investigación documental. No existe mucho académicamente escrito acerca del tema de bancos comunitarios de semillas. Se recopiló información de estos textos y también de lo que se denomina como literatura gris, que corresponde en este caso a informes del Jardín Botánico, por ejemplo, y también a registros de organizaciones sociales, organizaciones sobre semillas, como la Red de Semillas Libres en Colombia, a tesis de grado y de posgrado sobre el tema de reservorios de semillas, de custodios y custodias de semillas y de agricultura urbana. En los trabajos de agricultura urbana existe también como el registro de cómo se manejan las semillas en estos procesos, y también se mencionan algunos reservorios. En esta diapositiva hay dos fotografías, una es de la Casa de Semillas Libres de Antioquia. En Colombia lo que aquí se denominan provincias son departamentos, Antioquia sería como una provincia, y abajo hay una fotografía de un reservorio de semillas en un territorio de la ciudad de Bogotá. Los reservorios o bancos comunitarios de semillas vienen siendo iniciativas que pueden ser individuales o colectivas, que son de origen tradicional dentro de la ruralidad, que generalmente sirvieron para intercambiar y abastecer de semillas esos sistemas tradicionales de producción o lo que se llaman sistemas locales. Y en el estudio lo que hicimos, bueno, esta es como un resumen, ¿no? Estas 4 líneas que definen reservorios comunitarios de semillas, y además está basada en cómo se manejaron tradicionalmente.
desde los 80s y 90s, estas iniciativas vienen además a soportar la agroecología, o surgen también como de alternativas como la agroecología, y en pro de defender las semillas. En este trabajo revisamos algunas generalidades que están directamente relacionadas con los reservorios, por eso allí hablo de los tipos de semillas, o los menciono más que todo. O sea, lo que voy a hacer es mencionar algunas de las cuestiones que se estudiaron, no todas además. Y bueno, en primer lugar encontramos que hay una clasificación de semillas que define unas semillas locales y unas semillas industriales, donde las industriales son las que vienen de la mano de toda la tecnología moderna, los métodos de mejoramiento, que inician con los procesos de revolución verde. No voy a ahondar en esos temas, simplemente los voy a mencionar porque digamos que toda esta discusión acerca de las semillas, aunque se considera muy de los campesinos, de los agricultores, del mundo rural, de la producción agrícola, llega a las ciudades. Digamos que todo este control que se ejerce sobre las semillas, que aparece a partir de mecanismos desde lo tecnológico, como lo que hablábamos de la revolución verde, o desde lo legal, que es como todo este marco internacional que se genera alrededor de la propiedad intelectual y las patentes, y cómo incide en las ciudades. O sea, se visibiliza particularmente en Colombia a partir de movimientos sociales como digamos, algunos acontecimientos como el paro agrario en el 2013, donde se visibiliza no solamente el problema con la tierra y el mercado de los productos campesinos, sino también toda esta cuestión de la reglamentación acerca de las semillas. En ciudades como Bogotá existen redes, o digamos, personas vinculadas a estos procesos de redes de semillas. Y bueno, la disputa no solamente es sobre el uso y circulación de las semillas, sino también sobre todo este conocimiento que han generado los campesinos y las campesinas, los guardianes, guardianas de semillas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, las comunidades lo que han hecho es generar estos reservorios como una forma de resistencia, que ahora se expresan no solamente en la ruralidad, sino también dentro de las ciudades. Estas fotografías son de maíces producidos en este reservorio de semillas del que hablaba anteriormente en Bogotá. Aparece, bueno, estudiamos también en este trabajo como el tema de la defensa de las semillas, cómo se reclama las semillas como parte del patrimonio de los pueblos y de los derechos colectivos. Dentro de las ciudades, este tema se empieza a analizar a partir de la agricultura urbana y los planteamientos que hace el Estado sobre la agricultura urbana como una estrategia para la seguridad alimentaria. Entonces las comunidades empiezan a cuestionar este tema de la seguridad alimentaria para plantear la soberanía alimentaria. Bueno, aquí apunto como algunas palabras como soberanía de semillas, agroecología y activismo de semillas, que están relacionadas con el surgimiento de los reservorios, ¿no? La soberanía de semillas como cuando las comunidades en consensos sociales determinan qué plantar, qué guardar, cómo se intercambia o cómo se almacena. Y bueno, la agroecología, el aporte de la agroecología digamos, también como el fortalecimiento de estos procesos a partir de la dimensión, por ejemplo, en el trabajo me concentro más en la dimensión sociocultural de la agroecología, teniendo en cuenta como el reconocimiento que se hace al conocimiento local, particularmente en la agricultura urbana de Bogotá. La gente que practica la agricultura es de ascendencia campesina, debido al conflicto social que se ha vivido. Hay personas que si bien sus padres o sus abuelos o incluso ellos mismos provienen del campo desde no mucho tiempo atrás, traen una serie de conocimientos que se conjugan dentro de las ciudades. Y bueno, ahí menciono lo del activismo de las semillas porque estas dos autoras hablan de cómo son todas las acciones que defienden los derechos individuales y colectivos sobre las semillas y que se oponen a su cercamiento, y que además incluyen distinto tipo de actores, ¿no? No solamente rurales, sino también urbanos. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Bueno, ¿y cómo se conservan, cómo se usan las semillas en Bogotá? Bueno, en la agricultura urbana, así como en la ruralidad, las semillas son una necesidad, y estos espacios de agricultura urbana se generan como espacios sustentables que pueden generar sus propios insumos.
En esta medida, bueno, se genera o se fortalece un tipo de conocimiento local que podemos también llamar como conocimiento híbrido, teniendo en cuenta como la confluencia de personas de distintos territorios. En Colombia no existen las estaciones, existen épocas de sequía y épocas de lluvias, pero además lo que se cultiva está determinado por la altura, entonces no es lo mismo si una persona es de alrededor de Bogotá, si una persona viene desplazada del norte, que es más cercano a la costa atlántica, es decir, climas cálidos. Bogotá es un poco, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, lo que mencionaba hace rato acerca de la soberanía alimentaria, ¿no? La discusión que se da en la agricultura urbana, no porque sí, sino porque también las personas se organizan alrededor de cómo, de los procesos que han permitido la agricultura urbana, de los procesos de encuentro y de acción social que permiten, y que en esa medida cuestionan, como decía hace rato, el concepto de seguridad alimentaria y plantean que es necesario también aportar a una soberanía alimentaria. Las comunidades en la agricultura urbana se vinculan con las redes de semillas a nivel nacional, hacen parte de estas redes, participan de otras iniciativas que tienen que ver con el tema de las semillas y con el cuestionamiento sobre qué es lo que de qué nos estamos alimentando. En esa medida también se vinculan con mercados campesinos, interactúan productores tanto rurales como urbanos en el intercambio de semillas. Y bueno, y la última diapositiva, por favor, para tratar de tomarme solamente los 10 minutos. Bueno, como conclusión, digamos que la conservación de semillas en la agricultura urbana es una práctica cotidiana y que también está, intervenida por las problemáticas globales. Es como reconocer esa capacidad que ha tenido la agricultura para poder evidenciar ciertos problemas que muchas veces pensamos que no nos tocan en lo cotidiano, en los espacios urbanos. Bueno, y otra es que confluyen una serie de conceptos que se construyen tanto desde lo académico, pero se retroalimentan también con las acciones sociales. Y hablo de la agroecología. Hay otros que se me quedan por fuera, que se trataron en el trabajo, pero que no cité para esta presentación. Y bueno, eso entran en discusión entonces algunas nociones que tienen que ver con las semillas, como las formas de conservación, cómo se hace la recuperación, qué es la defensa y el activismo alrededor de las variedades locales. Y bueno, un poco rápido, perdón si hablé muy rápido. Para terminar, esa fotografía que está ahí es de este espacio del reservorio de Techotiva. La de arriba es como una reunión de personas que hacen agricultura urbana en la localidad, que se reúnen no solamente para discutir el tema de semillas, sino también el tema del territorio y de los elementos naturales que están alrededor, como el agua, por ejemplo. Es un territorio que está atravesado por la cuenca de un río. Y abajo, una de las formas creativas que la gente ha generado en forma de resistencia, y es las semillas también a través del arte. Es un póster de un evento que se realizó, no me acuerdo, en 2016 creo, en un museo de arte. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, muy interesante, felicitaciones. Vamos a pasar al trabajo 316, Abatí Morotí, identificación y comparación de semillas de maíz blanco para producción de harina en el departamento del Dorado, Misiones. Le damos la palabra a Enzo Or. Adelante, Enzo. Bueno, buenos días a todos y todas. Habla Raúl González. Enzo, también es Bien. autor del Bienvenido, trabajo, pero Raúl. está presentando su otro trabajo en otro espacio. Así que bueno, me toca a mí la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Raúl, se ve. ¿Podrías compartir pantalla completa? Porque se ve muy, muy chiquitita la diapositiva. Ahí. Ahora Ahí sí. sí, ahora sí. Bueno. Bueno, este trabajo se llama Abatí Morotí, identificación y comparación de semillas de maíz del tipo harinoso en El Dorado, Misiones. El Dorado
es un departamento que está al norte de la provincia, a 100 kilómetros de la Catarata del Iguazú. Bueno, Enzo Ort es uno de los actores y autores, digo, y el que le habla, Raúl González. Los dos trabajamos en la Secretaría de Agricultura Familiar y también somos integrantes de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones. Y en este relato también participan dos familias con las que hicimos este trabajo de comparación, la familia Engler y la familia Areco. Bueno, el trabajo se da en un contexto mayor, es un recorte que presentamos. Nosotros como técnicos trabajamos en la promoción de la agroecología en la provincia de Misiones. Dentro de esta línea, poniendo mucho tiempo y energía al tema de la conservación de semillas nativas y criollas y a la multiplicación también de ellas. Acompañamos procesos de casas de semillas, promovemos las casas de semillas en distintos lugares de la provincia, y también somos parte del movimiento de las semillas campesinas de Misiones, que hace 25 años venimos desarrollando actividades de intercambios de semillas nativas y criollas. Y bueno, ¿cómo surge esto de empezar a ponerle más energía, a identificar y a tener algunos datos de la producción de maíz del tipo harinoso, que se usa mucho acá en la región? En el año 2019 se hizo una feria de semilla acá en El Dorado, donde participaron alrededor de 500 productores y productoras que vinieron con su semilla de la zona norte, centro de la provincia. Fue una experiencia muy, muy linda. Bueno, parte de estas fotos que ven acá son de esa feria, y esta es de esta última feria de semillas de este año, ¿no? En esa feria se armó varias actividades y paneles y debates, y uno de los temas muy sentido era el tema de las pérdidas de semillas de maíz blanco, como lo llamamos acá, o maíz cateto en otra región de la provincia, que es un tipo de harina que se utiliza para hacer harina de uso comestible, de uso alimenticio. Bueno, y a partir de eso, quedamos digamos, con Enzo, nos planteamos el objetivo de identificar y comparar variedades de maíces que conservan los agricultores familiares en la elaboración de harina en el departamento del Dorado. En este trabajo hicimos un acuerdo con dos familias, la familia Areco y Engler, y bueno, cuando empezamos a sistematizar lo que ellos venían haciendo, nos encontramos que tenían tres variedades o tres tipos de maíces. Había un tipo de maíz pintado, le llamaba la familia Engler, y la familia Areco tenía el cateto de ciclo largo, de 6 meses, y un maíz blanco cateto de 3 meses, de ciclo corto. Y a partir de ahí separamos en dos etapas nuestro trabajo: una de investigación bibliográfica para aproximarnos a conocer qué variedades, qué raza de maíz eran la que tenían estas familias, y por otro lado hicimos un trabajo de campo que consistía en medir algunos parámetros, entre ellos el tema del porcentaje de producción de harina y pesos de semilla y otras medidas de cultivar, ¿no? Pero el proyecto continuó en este proceso de intercambio, de ir construyendo los parámetros y medidas con un sistema participativo. Bueno, se concluyó en la necesidad de continuar en estas parcelas que hicimos las mediciones, de continuar haciendo cobertura verde, abonos verdes, y a partir de ahí intercambiamos experiencia con otros grupos de productores que vienen trabajando con abonos verdes. Y bueno, la familia continuó sembrando, digamos, hemos hecho siembra de abono verde después de la cosecha. Así que el trabajo continúa.
De esta primera parte o del trabajo que hemos presentado, hemos visualizado 3 resultados. Por un lado, inferimos que de las 3 variedades, 2 tienen una vinculación con los pueblos originarios de la etnia Guaraní, es la etnia de acá de la provincia de Misiones. Y de las 3 variedades encontramos dos en esta que es la espiga de maíz pintado, en el idioma guaraní es Abachí Monotí Pará, y esta otra de ciclo corto, el maíz blanco de 3 meses, como le llama la familia Areco, es el Abachí Monotí Mitá. De estas 3 variedades también hemos medido el rendimiento de harina, y bueno, tiene un rendimiento mayor al 60%, este maíz del Abatí Monotí Pará tiene un 87%, 87,5% de harina. Le sigue el Abatí Monotí Mitá, que tiene un 71,4% de harina, y el maíz cateto, el maíz blanco como llamamos acá, tiene un 65% de harina, ¿no? Todo esto hemos hecho con tecnologías artesanales que usan los productores de las familias acá, que es el molino de mano, el sedazo. Bueno, y el tercer resultado que pudimos visualizar es el resguardo de estas variedades por parte de la familia, constituye una estrategia adaptativa al cambio climático. Para arribar a algunas conclusiones, hemos identificado 3. Es evidente la vinculación entre la producción de la agricultura familiar y los pueblos originarios, guaraní en este caso, en la reproducción y uso de semillas de maíz con objetivos alimenticios de similares características, ¿no? La segunda conclusión que arribamos es el elevado porcentaje de harina al mayor, más del 60%, ya que es un producto muy demandado, sobre todo acá en Misiones funcionan las ferias francas como una estrategia de comercialización, y la verdad que las familias que se dedican a la producción de harina de maíz no dan abasto, hay mucha demanda, y bueno, y además de eso representa tradiciones gastronómicas regionales de importancia cultural. Bueno, y la tercera conclusión es la estrategia de adaptación a estos cambios climáticos, es el uso de variedades de maíz resistentes a la sequía. Ahí tengo que decir que las 2 variedades de maíces de ciclo largo, el Abatí Monotí Pará y el maíz cateto, maíz blanco, resistieron un tiempo de sequía el año 2020, en octubre, noviembre, diciembre, acá en Misiones, en nuestra región, tuvimos una sequía muy pronunciada, muy severa, ¿no? Se sembró en octubre y las 3 variedades, de las cuales, bueno, las de ciclo largo han prosperado, y la de ciclo corto no prosperó en ese tiempo. Y ahí vemos la otra, la importancia de mantener una reserva de granos que garantice una resiembra. Esta familia tiene esta forma de trabajar, de reservar la semilla, y gracias a esa reserva pudimos volver a sembrar en el mes de diciembre y se pudo continuar con el trabajo y la medición de este maíz, que evidentemente es más sensible a la sequía, ¿no? Así que bueno, y por último, vemos la necesidad de continuar realizando trabajo de investigación para profundizar en identificación de estos maíces, profundizar conocimiento de propiedades nutricionales de estos maíces, de estas distintas variedades, el uso gastronómico, y bueno, incorporar nuevas técnicas agroecológicas para el manejo el manejo agrícola, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, Raúl, por compartir el trabajo que están llevando a cabo en Misiones. Bueno, como digo, todos los trabajos realmente estoy fascinada, hay muchísimo trabajo. Yo trabajo también en semillas, en rescate de semillas de maní, en Corrientes, y realmente estoy fascinada la cantidad de trabajo y de investigaciones que hay. Sería muy interesante articular, así que propongo, si quieren, que cada grupo o persona, como quieran, vayan poniendo sus correos electrónicos al chat. Entonces, si les interesa algún trabajo en particular, nos podemos contactar más fácil. Vamos a pasar al último trabajo, el 3. Vamos a pasar al trabajo 344, guardianes y guardianas de semillas de maní en Uruguay. Va a exponer María Ximena Castro Carli. Te damos la palabra y bienvenida, Ximena. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si puedo. Ahí ven. Se ve, perfecto. Ahí está, mejor. ¿Está en presentación? Sí. Hola. Sí, perfecto, se escucha bien, se ve bien. Adelante, Ximena. Está, buenísimo. Yo soy Ximena Castro, soy de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. El trabajo que les vengo a contar un poco se titula Guardianes y Guardianas de Semillas de Maní en Uruguay. Este trabajo es en el marco de un proyecto mayor que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, que se propone estudiar la diversidad genética y el estado de conservación de Arachis hipogaea, que es el maní cultivado, y de Arachis villosa, que es un pariente silvestre que es nativo de Uruguay, y bueno, estudiar la diversidad también presente de ese pariente silvestre. Esta parte del trabajo que voy a presentar es la primera, digamos, que consiste en el relevamiento etnobotánico de los productores, y después siguen otras etapas de caracterización fenotípica y caracterización genética. El objetivo que nos proponemos es caracterizar a los productores de maní que conservan las variedades criollas en Uruguay, y responder las preguntas de, bueno, ¿dónde se produce maní en Uruguay? ¿Cuántos productores de maní hay? ¿Qué importancia tiene el cultivo en los predios? ¿Y cuál es el origen y el tiempo de conservación de las semillas? Un poco para enmarcar estos objetivos que nos proponemos, Uruguay es centro de diversidad de una de las subespecies de maní, subespecie fastigiata. Por otro lado, también existen evidencias de que el cultivo está presente en nuestro territorio hace muchos años, hace aproximadamente 2000 años, introducido por los guaraníes. Es un cultivo que se realiza por productores familiares y en base a variedades criollas. Tenemos un contexto de pérdida de pequeños y medianos productores en las últimas décadas, entre el 10 y el 20% de los predios han desaparecido. El maní se consume ampliamente en Uruguay y sin embargo la producción no es suficiente y recurrimos a la importación. Por otro lado, los últimos trabajos que encontramos de maní en Uruguay son de la década del 90, y en ese entonces se hizo un relevamiento que colectaron aproximadamente 400 variedades criollas. De esas semillas están conservadas en bancos nacionales e internacionales, pero no tienen información, digamos, no hay ningún relevamiento etnobotánico, de algunas no se sabe ni su lugar de origen. Entonces, bueno, un poco por eso es que este trabajo se propone un objetivo bastante como exploratorio de ver quiénes producen maní y dónde lo hacen. La metodología que nos planteamos para esto es realizar un relevamiento etnobotánico cualitativo. Para eso el primer desafío fue identificar a los productores que
Lo hicimos contactando con informantes calificados, con técnicos de campo, organizaciones sociales. Utilizamos la entrevista bola de nieve una vez en el campo y generamos una entrevista semiestructurada que ahí abajo se muestra un poco general el contenido de la entrevista, datos generales, el contexto de la entrevista, datos del entrevistado, información productiva general, número y característica de las variedades criollas que se conservan de maní y en el caso de que conserve de otras especies también. Y bueno, realizamos observación participante y visita guiada. Hasta el momento realizamos un relevamiento en 19 familias en 6 departamentos: Artigas, Paysandú, Río Negro, Colonia, La Valleja y Cerro Largo. Yendo un poco a los resultados que obtuvimos de la distribución de la producción, en Uruguay hay 2 zonas principales de producción de maní. Una es en Paysandú, en el litoral oeste, y la otra es en Cerro Largo, hacia el noreste del país. Hay 2 zonas que eran típicamente maniceras que han desaparecido, que son Salto y Artigas, y el panorama general es de pérdida de productores y de disminución de la superficie sembrada. Un poco para caracterizar a la población que estuvimos estudiando, desde un listado inicial que obtuvimos de 70 productores en todo el país, al 2020, en realidad no es al 2021, 31 permanecían todavía en la producción. Después, la población que produce maní en realidad está un poco envejecida, y de 31 años a 72 años es el rango etario. El 63% de esas familias vive en el medio rural y el resto radica en localidades cercanas a las zonas de producción. El 21% de los productores, digamos, perdón, el 21% de la producción es liderada por mujeres, el 32% la desarrollan toda la familia y el 42% los hombres. A pesar de esta distribución, digamos, en realidad las mujeres tienen un rol muy importante asociado a la conservación de la semilla y a los trabajos en la cosecha del maní. El 42% de los predios que visitamos tienen el maní como rubro principal, y el resto lo desarrollan como rubro secundario o en huertas para autoconsumo. Una cosa importante que detectamos fue que el 42% de los productores arriendan su tierra, y que el acceso a la tierra es una dificultad para el desarrollo del cultivo, que se ve afectada por el avance de la forestación y la agricultura. Yendo un poco al tema de las semillas, confirmamos que toda la producción de Uruguay se sustenta en variedades criollas, que el origen de esa semilla es familiar, es de vecinos y en menor medida a través de redes de semilla, que la conservación es familiar, aunque existe una circulación comunitaria local, que hay diferencias entre las zonas, y que el 59% de los agricultores conserva, además de maní, otras variedades criollas, y que el tiempo de conservación promedio es 27 años, con un mínimo de 4 para algunos productores nuevos en el cultivo, y 69 años es el máximo que encontramos productores que fueron típicamente maniceros toda su vida. Ahí hay algunas fotos del relevamiento de campo. Y bueno, por último, como para sintetizar un poco, las 2 regiones maniceras que detectamos se diferencian en varias cosas. Digamos, hay una de ellas que se produce maní como medio de vida y es una forma menos arraigada de producción, y en la otra las familias, digamos, que viven y se reproducen en el campo, y el maní es un modo de vida para esas familias. Y después hay una serie de productores dispersos en el territorio, que algunos son nuevos y otros no tanto, que se asocian más a producciones agroecológicas para autoconsumo y están vinculados sobre todo a redes de semilla. La producción en Uruguay es totalmente artesanal y son todos productores familiares.
es en base a economías locales y con circuitos cortos de comercialización, utilizan pocos insumos externos, como dijimos, es sustentado totalmente en variedades criollas, que tienen un tiempo de conservación mayor a 25 años, y bueno, y en realidad confirmamos el proceso de erosión genética que se viene dando asociado a la pérdida de productores y al abandono del cultivo. Este trabajo todavía se está ejecutando, pero este es el panorama que venimos encontrando, y bueno, también eso nos da como la pauta de que es necesario seguir apoyando, digamos, y fortaleciendo la posibilidad de desarrollo que tienen estas personas, ¿no?, en el medio rural. Y por ahí era. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, qué interesante el trabajo realmente. Bueno, yo estoy también, comento cortito, no me corresponde, pero también estoy trabajando en el rescate de semillas del noroeste argentino. Nosotros tenemos una alta producción para exportación, pero está instalada en Córdoba, muy industrializada, muy lejos de lo que puede ser agroecología. Y tenemos productores que tienen muy incorporada la cultura de ser maniceros acá en el NEA argentino. Así que muy interesante, y si pones tu contacto en el chat, buenísimo, así nos contactamos para continuar el trabajo. O para darnos algunas ítems que están buenos para poder trabajar. Bueno, buenísimo. Vamos a... ¿Lo ven posible en Argentina el cultivo de maní más allá de Córdoba? Son dos, me pregunta Mariana Fernández, si vemos posible el cultivo de maní más allá de Córdoba. Tenemos dos panoramas totalmente distintos. Córdoba es en realidad el origen del maní, o donde se empezó a producir, fue acá al norte de Argentina, tanto NOA como NEA, o sea, noroeste y noreste, pero después Córdoba en algún momento lleva al maní para hacerlo, para tecnificarlo, digamos, y poder exportar. Por eso nosotros como país estamos en tercer lugar de exportación, de que somos exportadores de maní. Pero son dos panoramas totalmente distintos. Nosotros acá en el NEA han quedado los pequeños agricultores, familias de agricultoras, agricultores, con este cultivo incorporado en su cultura, digamos, que es lo que todos de alguna manera en sus trabajos manifestaron, que son las personas que gracias a ellos están conservando esos cultivares locales, regionales. Bueno, me fui yo con lo mío. Hay algunas preguntitas, las voy a leer, y tenemos un ratito como para hacer un debate, si ustedes tienen ganas de hablar, preguntarse. Leo las preguntas y después cada uno va respondiendo, y sin problema podemos charlar un rato. La primera pregunta, ya les leo, es para Tamara. Tamara, para el primer trabajo te preguntan, ¿qué protocolos utilizan ustedes para asegurar que las especies, sobre todo como las alógamas, que rescatan, mejoran y multiplican, no terminen contaminándose por la presencia de otras variedades híbridas o transgénicos comerciales cercanos? Y si hay algún tipo de corroboración para determinar que no sean organismos genéticamente modificados, si tienen alguna técnica o algún tipo de corroboración. Creo que es así la pregunta. Te damos la palabra, Tamara. Bueno, gracias, María Laura. Estoy con medio mala señal, ¿se me escucha bien? Perdón. Se escucha perfecto, Sí. se escucha perfecto. Bueno, a ver, como por ahí no sé si no quedó del todo claro, digamos, pero digamos, como conté al principio, nosotros el objetivo de nuestra investigación o de lo que estamos haciendo es relevar experiencias y analizarlas, digamos, en principio relevarlas para visibilizarlas, nos parece que es central poder visibilizar,
y, digamos, poder pensar un poco desde la mirada de las ciencias sociales, que muchas veces tiene poco para decir aparentemente sobre las problemáticas vinculadas con las semillas, hacer un aporte desde la mirada interdisciplinaria, con un eje fuerte en las ciencias sociales, en torno a estas experiencias. Nosotros no tenemos ningún protocolo porque, digamos, en todo caso, los protocolos o la forma, digamos, de corroborar, digamos, que las semillas no estén contaminadas, las tienen cada una de las experiencias, no nosotros y nosotras como equipo de investigación que de alguna manera lo que estamos haciendo es visibilizarlas y ponerlas en discusión. Así que un poco eso, digamos, los protocolos o la forma de indagar, digamos, de que no sean organismos genéticamente, o sea, que no estén contaminadas y demás, lo tiene cada una de las experiencias, y en principio nosotros y nosotras confiamos en la palabra de cada una de las experiencias cuando nos relata si produce, digamos, cómo produce, cómo multiplica, qué es lo que multiplica, qué es lo que intercambia. Hasta ahí es, digamos, lo que puedo responder en relación a esa pregunta. Exacto. Gracias, Tami. Sí, es difícil aparte esto de que no se contamine porque es la realidad y es como van evolucionando también los cultivos, así que es como medio complicado ese estudio. La segunda pregunta es para tu segundo trabajo y es también para Tamara. El programa Semillar piensa fiscalizar la producción artesanal que productores u organizaciones de la semilla de las distintas especies y variedades se produzcan para evitar que se pierdan las purezas varietales de las mismas. No sé si se entendió la pregunta, Tami. Bueno, sí, ahí, Claudia, si estás presente y me querés ayudar con la respuesta, estaría bueno. Un poco la charlamos también cuando la vi en el chat, la charlé con ella antes de responder. En principio, digamos, el objetivo del programa no es la fiscalización de semillas. Yo ahí comenté que estamos discutiendo con otros organismos el debate en torno a ciertos marcos legales o regulatorios en relación a las semillas nativas y criollas, y una de las cosas que es lo que está más avanzado es el tema de la comercialización. Digamos, venimos avanzando, digamos, con pasos importantes para poder pensar cómo comercializar semillas nativas y semillas criollas que no estén por fuera de los marcos existentes. Ahora, respecto de esta pregunta que tiene más que ver con la pureza varietal, nosotros desde el semillar sí lo que estamos pensando, que lo arrancamos un poco el año pasado y que lo vamos a seguir haciendo, son capacitaciones, asesoramientos, partiendo de nuevo, como dije, de lo existente, digamos, de poder compartir distintas experiencias ya existentes. Y una de las cosas que veníamos también empezando a pensar, digamos, como posibilidades de empezar a trabajar, a discutir con las organizaciones, es algo que por ejemplo, existen en Colombia, que son certificaciones participativas de semillas. Acá en Argentina hay, pero no de semillas en particular, y nos parece que puede ser una buena opción, digamos, para garantizar. Hay que pensar, digamos, qué vuelta darle a la garantía de la calidad desde un lugar que no sea la fiscalización de arriba para abajo, ¿no? Una fiscalización o una discusión sobre la certificación más horizontal y más participativa. Así que bueno, un poco esas son como un poco las discusiones que nos venimos dando. Clau, no sé si tenés algo para agregar ahí. Bueno, Clau, cuando quieras hablar, si no, continuamos. No se escucha. No se escucha. ¿A mí no se me escucha? No, a Claudia Hola, no se hola. le escuchaba. ¿Dónde está Claudia? ¿Está hablando? Yo no la veo. Ahí dice, está en una compu que anda mal, dice. Bueno, Está si querés muteado escribirlo. el micrófono. Bueno.
Bueno, mientras, si querés escribir, Claudia, también puedes hacerlo, ¿eh? La otra pregunta, por un lado le habían pedido el contacto a Mercedes Díaz, que ya lo puso ahí en el chat, si lo alcanzaron a copiar. Y la otra pregunta era para Carolina, que son dos preguntitas. Por un lado, te preguntan si es una variedad 100% italiana o la procedencia no se sabe realmente. Esa es la primera pregunta, si querés contestar. Hola, sí. Bueno, perdón, Caro, sumado a esa pregunta, también te preguntan si consultaron con el Banco de Germoplasma de Maíz, que está en Pergamino, para cerciorarse de que se trata de maíz de la variedad cuarentón. Eso. Bueno, el origen es imposible saberlo porque, digamos, en una entrevista a la que la persona accedió, como yo les decía, es el nieto de 68 años de una persona que ha fallecido hace como 30 años, es imposible saber el origen. Pero lo importante, digamos, hay un trabajo muy importante del Procisur, que si vemos la parte de desarrollo de ese trabajo de maíz para toda América Latina, deja un poco en claro, creo que el capítulo de Región Pampeana es a cargo de Walter Pengue. En nuestra parte, digamos, no había comunidades originarias que cultivaran maíz como puede ser en el norte, en el NOA y en el NEA. Los maíces en la Pampa han sido todos un poco introducidos, entonces, por la cuestión del poblamiento más agrario. Entonces ya si partimos de ahí, todos los maíces que tendríamos en la Pampa, Buenos Aires La Pampa, son un poco introducidos. Con respecto al banco de germoplasma, todas las colectas que se han hecho para la provincia de La Pampa datan del año 81, y porque accedimos a una capacitación que dictaron los compañeros del IPAF en su momento, ahí está Miriam, donde el señor Marcelo Ferrer, que debe estar jubilado hoy en día del Banco de Germoplasma, nos facilitó las entradas del Banco de Germoplasma. Como cuarentón, no tenemos ningún ingreso dentro del Banco de Germoplasma de Pergamino, y no tenemos ninguna toma de muestra del departamento Loventué, o sea que estamos hablando de una variedad que evolucionó o que se mantuvo en manos de productores desde el año 40-50 en La Pampa. Así que lo importante, en definitiva, sumado a esto, que el nombre popular que le dan varía, digamos. A ellos le llaman cuarentón a un maíz blanco, y también se le llama cuarentón o cuarentín a maíces rojos y anaranjados. Lo importante es que tenemos un maíz de 40 a 50 años de adaptación en una zona semiárida, que estaría funcionando bien acá y que no se perdió. Y que, bueno, por supuesto hay que estabilizarlo, hay que estudiarlo, pero en concreto nos permite, digamos, consumir choclos, cosa que el maíz del Pro Huerta no nos estaba permitiendo. Y como un dato importante y lindo, cuando fui a entrevistar a la persona que nos dio la información histórica, le devolvimos, digamos, le devolvimos todos nosotros, todo lo que hemos cultivado, semillas de maíz que ellos habían perdido en el campo familiar por malas cosechas. Así que por eso yo recalcaba tanto la importancia de las redes, del compartir la semilla, porque sobre todo en estas zonas de aquí donde el clima te juega malas pasadas, un par de malas cosechas, la semilla se perdió y la semilla volvió al campo familiar después de tantos años. Así que bueno, vamos a ver cómo les va con esta reintroducción. Esperemos poder compartir. Gracias. Muchas gracias, Caro, por la respuesta. Sí, es muy difícil la identificación. Aparte, también van cambiando los nombres por región. Al mismo maíz a veces le cambian el nombre, depende el lugar. Yo tengo una pregunta, porque veo que nadie más hizo pregunta para Jimena. Quería preguntarte más o menos si pudieron ver cuántos tipos diferentes de semillas de maní encontraron en Uruguay, de lo que llegaron a hacer ahora, hasta ahora, digamos, de estudio. En general, bueno, nosotros nos basamos en que consideramos, digamos, una variedad la que tiene cada productor, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí tendríamos, creo que hasta ese momento del relevamiento teníamos 20 variedades criollas distintas. Y después, en realidad, por productor, la mayoría tienen una sola variedad,
muchos de ellos tienen mezclas de líneas puras, que serían, por ejemplo, tienen distintos colores, incluso ellos mismos las reconocen de que algunas tienen un uso, porque antes había una industria aceitera en Uruguay, entonces algunas tienen como un uso más orientado al aceite, y otras un maní que le llaman confitero, que creo que ese es más parecido al que tienen ustedes, ¿no? Sí, el confitero, exactamente. Ahí va. Y bueno, en realidad ahora estamos analizando los datos fenotípicos, así de caracterización de vaina y grano. Pero nada, eso, nosotros las dividimos por productor, o sea, tendríamos 20 variedades hasta ahora, pero no Claro. tenemos todavía la correspondencia con datos genéticos tampoco, que en Claro, algún momento claro. van a estar. O sea, no sabemos realmente cuán diversa es esa población, digamos, capaz que son todas muy Exacto. parecidas. Es difícil, sí, ver a ojo, digamos, la diversidad, sí, sí. Bueno, gracias, Ximena. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo cuando terminemos quisiera hacer una foto del grupo y bueno, felicitarlos a todos y agradecerle realmente compartir el trabajo acá en el Congreso y bueno, que les deseo éxitos y que sigan aportando sus trabajos y sus granitos de arena a la agroecología. Y como dice el lema del Congreso, que sigamos entrelazando saberes hacia el buen vivir. Eh, si quieren prender las cámaras, saco una fotito para que salgamos todos. Vale. Ahí a Juan, si quiere que me escriba y charlamos, que Juan estaba consultando allí por semillas, no hay problema. Dale, Carolina. Ahí había una Dale. pregunta para mí. A ver, perdón. Creo que Claudia hizo esa pregunta en relación a si Raúl, discúlpame, teníamos... no. no, está bien. Si teníamos intención de investigar sobre ataques de insectos en los sistemas de conservación de grano. La verdad que no es uno de los problemas más sentidos en el tema del maíz blanco, en el que, como llamamos acá, bueno, Claudia conoce también las zonas, ¿no? Pero sí surge a partir de este trabajo el interés de poder ver cómo mejorar los sistemas de producción con barreras, porque hay sí pérdida de características varietales. Se casan, como dicen acá los productores, cuando hay cruzamiento de polinización cruzada, y ese proceso hace que vayan perdiendo esa característica de grano harinoso, ¿no? Así que bueno, quería compartir nomás esto, que a partir de esta experiencia van surgiendo otras. Y después el otro interrogante que, bueno, ¿cuánto afecta la producción transgénica de maíz acá en la zona? Se hacen pequeñas parcelas de maíz, lo llaman maíz Roundup, y se hacen pequeñas parcelas de media hectárea, 3/4 de hectárea, algunos programas estatales que promueven también o entregan semillas, y entre esos viene, sin querer queriendo, vienen las semillas transgénicas de maíz, ¿no? Y se van haciendo, y de esa manera también, a partir de ver estas pérdidas de características fenotípicas, también queda la pregunta, ¿cuánto afecta la producción transgénica a los maíces harinosos que se están produciendo? Así quedan como interrogantes, grandes interrogantes, posibles trabajos de investigación que ojalá pudiéramos abordar todos, ¿no? Qué bueno, interesante. Bueno, gente, gracias a todos. Ahí vamos a hacer un saludito para sacar una foto. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias por la mesa, muy interesante. gracias, gracias. Hasta luego. Nos seguimos viendo durante la tarde.